Hola, hoy día vamos a hablar de cuán preparados estaban los países para la continuidad de la educación en línea. En términos generales, la mitad de la población mundial usaba Internet y menos de la mitad de los hogares tenía una computadora. Estimaciones globales sugieren que 826 millones de estudiantes no tienen computadora en casa, 706 millones no tienen acceso al Internet en casa y 56 millones no tienen cobertura de redes móviles, según el Instituto de Estadística de la UNESCO en el 2020. 46% de las personas a nivel mundial decía haber usado Internet en los 3 últimos meses, según la Our World in Data en el 2000. En el 2018, 57.8% de los hogares tenían conexión a Internet, 48.3% en los países en desarrollo y 17.8% de los países menos desarrollados. En el 2019, Internet tenía una penetración de 53.6% en el mundo. 86.6% de los usuarios estaban en los países desarrollados y 19.1% en los PNI. 58.0% de los usuarios a nivel mundial eran hombres y 48% eran mujeres. 6.500 millones de personas, esto es 85.5% de la población mundial, carecía de una conexión fiable de Internet de banda ancha, según la BND, abril del 2020. En 40 de los 84 países para los cuales había datos, menos de la mitad de la población tenían competencias digitales básicas, como copiar un archivo o enviar un correo electrónico. Los déficits no están solo en África subsahariana, como suele destacarse, sino en todo el mundo, incluidos los países desarrollados, muchos tienen también grandes desigualdades en su interior. A esto hay que agregar los grandes déficits y las grandes brechas educativas que persisten tanto en el norte como en el sur. Asegurar la continuidad del aprendizaje durante la emergencia es el desafío principal de los sistemas educativos de América Latina, del Caribe y del mundo entero. La inequidad en el acceso a tecnología, conectividad y recursos digitales marca a los países de la región. Es indispensable atender a los grupos más vulnerables de la población y brindar las herramientas necesarias a familias, docentes y directivos para el aprendizaje en casa. Muchos países han dispuesto una serie de soluciones y alternativas para dar continuidad a los procesos de aprendizaje y enseñanza desde los hogares. El abanico de soluciones es muy diverso en la región, desde soluciones de aprendizaje en línea y otros medios digitales, redes sociales y plataformas, combinadas con la enseñanza por televisión, radio y material impreso y guías de estudio. Aquí vemos las condiciones digitales de base en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. En el gráfico se resumen los recursos con los que cuenta cada uno de los sistemas educativos con base en el relevamiento del proyecto SIGIT. En el caso de Venezuela no se reportó información sobre el condicionamiento de paquetes de recursos digitales. Uruguay es el único país de toda la región que cuenta con las condiciones digitales en base según el SIGIT. La División de Educación del BID ha trabajado por más de 2 años con los países de América Latina y el Caribe en el proyecto de Sistemas e Información y Gestión Educativa. El proyecto busca identificar cómo se realizan los proyectos cotidianos de gestión y cuál es su nivel de automatización y aprovechamiento digital. Aquí se ve el ancho de banda o velocidad de Internet suficientes en las escuelas, según PISA 2018. En la región, 2 de cada 3 escuelas de secundaria no cuentan con un ancho de banda o velocidad de Internet suficientes. En América Latina, cerca del 84% de las escuelas de secundaria tienen acceso a Internet, según datos disponibles para los 10 países que participaron en PISA 2018. El acceso a Internet es tan importante como el ancho de banda o velocidad de Internet para garantizar el aprendizaje en línea. En América Latina, tan solo 33% de las escuelas posee ancho de banda suficiente, menos de la mitad de lo reportado en el promedio de países de la OCDE, que es un 68%. En Argentina, Colombia, Panamá, Brasil, Perú y México, menos del 20% de las escuelas en contextos vulnerables tienen disponibilidad de ancho de banda o velocidad de Internet suficientes.
Habilidades y técnicas pedagógicas de los docentes para integrar dispositivos digitales en la instrucción, según PISA 2018. Vemos el porcentaje de estudiantes que tienen acceso a un computador en el hogar para las tareas de la escuela por estatus socioeconómico, según PISA 2018. Menos del 60% de los docentes de secundaria tienen habilidades técnicas y pedagógicas para integrar dispositivos digitales en la instrucción. PISA 2018 preguntó a los directores sobre la preparación de los docentes y la disponibilidad y el uso tecnológico de las escuelas de secundaria. Existen disparidades en las habilidades de los docentes para integrar dispositivos digitales en la instrucción que varía entre países, tipos de escuela y entornos socioeconómicos. Las escuelas que se encuentran en contextos más vulnerables tienen a los docentes con menos habilidades para integrar dispositivos digitales en la instrucción de 55%, comparado con el 68% de las escuelas con entornos más favorecidos. Se ven los países ordenados de mayor a menor según el acceso promedio en el hogar. Los hogares vulnerables hacen referencia a aquellos que se agrupan en el quintil más bajo de la distribución del índice de estatus socioeconómico y cultural de PISA. En América Latina, menos del 30% de los hogares vulnerables tienen acceso a un computador en el hogar para las tareas de la escuela. Los datos del estudio PISA 2018 muestran que la mayoría de los estudiantes de la región no cuentan con los recursos digitales para aprender en línea desde casa. En América Latina, en promedio, 64% de los estudiantes pertenecen a hogares que tienen acceso a un computador para las tareas de la escuela. En México, Colombia, Perú y Panamá, menos de la mitad de los estudiantes en áreas rurales tienen acceso a Internet en el hogar. El Internet es uno de los requisitos para las soluciones de aprendizaje en línea. Sin embargo, en América Latina se reporta un acceso del 77% de los hogares en total, mientras que los países de la OCDE es del 97%. En México, 27%, Colombia, 35%, Perú, 36% y Panamá, 43%, el acceso a Internet en hogares rurales es mucho menor que el reportado en áreas urbanas. En los otros 6 países de América Latina de PISA 2018, las brechas en acceso por área geográfica son menores. Según los datos que hemos visto, estaban los países preparados en el 2020 para globalizar la educación virtual online para niños escolares desde el hogar, según propuesto por los organismos internacionales, para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y al cierre de los sistemas escolares debido al confinamiento. La respuesta es un claro no. Muchos dicen que la pandemia vino a demostrar la magnitud de las brechas digitales en el mundo. Lo cierto es que la información básica estaba ahí antes de que apareciera el virus. Por ejemplo, en el Informe Mundial de la Medición de la Sociedad de la Información del 2018 de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, UIT, Agencia de las Naciones Unidas especializada en la tecnología de la información y la comunicación, TIC, este se refiere no solo al equipamiento y a los costos, sino también al estado de conocimiento y a las aptitudes necesarias para avanzar en las TIC en el mundo. Hablaremos un poco de la historia. En los últimos años, la educación online ha crecido continuamente a una gran velocidad. Solo en Estados Unidos, según la RMA EduAdventures, en la primera mitad de la década pasada, el mundo de instituciones educativas que recurrieron a una OPM creció un 130% y en el 2016 la revista The Atlantic armó un 80% de las más de 2.600 universidades que ofrecían educación online. Contrató una plataforma OPM. En Latinoamérica, según la OBS española, en 2019, el 50% de las clases de educación superior corrieron a herramientas y metodologías e-learning. En países como México, en el mismo año, poco más de la mitad de sus estudiantes universitarios utilizaron alguna plataforma digital. Se puede decir que la educación en línea comenzaba a posicionarse como una buena alternativa. No por nada proyectaba una ganancia de 7-8 billones de dólares para el 2025, aún antes de la pandemia. Estas proyecciones son consistentes con datos del presente. Según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en los 37 países que conforman el 90% de los jóvenes de 17 años,
siguen estudiando mientras se da el desarrollo de la pandemia del coronavirus. Dentro de este cuadro, alrededor de 52.6% de las personas entre 18 y 24 años continúan con sus carreras universitarias. Si a eso le sumamos unos cuantos países que no son parte de la OCDE como India y China, más de los instructores o profesores, se trataría de un mercado de cientos de millones de personas que potencialmente estarían llevando una educación en línea, más del doble previsto originalmente. No obstante, la transición que precedió a la pandemia está siendo gradual e incluso lenta en algunos aspectos. Por eso, ampliar la oferta académica al mundo digital tan repentinamente significa ahora todo un reto para las instituciones educativas. E incluso allí donde se está logrando cubrir las necesidades con el uso de tecnologías, surge otra disyuntiva: si es que el aprendizaje está siendo realmente significativo. Debe recordarse que ya Gabriela Ramos, directora de la OCDE, dijo que los resultados de la prueba PISA en Latinoamérica resultaron muy preocupantes, debido a la falta de desarrollo de competencias básicas para el contexto social global, junto a la falta de capacidad del personal docente y material de TICS. En conclusión, esta mudanza drástica y no planeada resulta mucho más complicada de lo pensado. No podemos, sin embargo, quedarnos de los brazos cruzados y restringirnos de esta constatación. Tenemos que empeñarnos en avanzar hacia mejores soluciones de educación remota, más inclusivas y más rigurosas a la vez, porque el contexto de pandemia es impredecible y las soluciones de e-learning tienen mucho más que ofrecer dentro y fuera de sus entornos. En conclusión, si hablamos de educación superior, esta mudanza drástica y no planeada resulta mucho más complicada de lo pensado.